Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar una vez más en la casa del Señor? Como decía el video que veíamos ahí, ya es hora, ¿cierto? ¿Es hora de qué? De salir a proclamar esas buenas noticias, esas buenas nuevas que es el Evangelio. Y venimos en un tiempo donde el Señor nos ha puesto en un desafío de ser iglesia que cree en el Evangelio, en las buenas noticias, en las buenas nuevas. Y es algo que venimos cada día ampliando y con el deseo que el Señor sea animándonos con su Espíritu Santo, fortaleciéndonos, guiándonos. Y en esa línea hoy queremos compartir un tema que es muy especial frente al desarrollo de la evangelización, y el tema tiene como título: ser una iglesia de evangelio completo. ¿Cómo podemos nosotros ser una iglesia de evangelio completo? Entendemos que el desafío que Dios nos ha puesto, que nos ha llamado, que nos ha marcado, no es solamente es una invitación, sino es un mandato, y que está implícita a todos los que pertenecen a la iglesia. Es decir, ser parte de la iglesia es entender que esta tarea, este mandato es para cada uno de nosotros. Por eso, cuando vemos que la iglesia está llena de personas que han sido restauradas, renovadas por Jesucristo, es decir, lo que Pablo llama nuevas criaturas, esas nuevas criaturas al mismo tiempo también Dios les llamó con una tarea de ser embajadores. Y es lo que nosotros somos, nuevas criaturas, porque hemos nacido con Cristo, tenemos una nueva vida, pero también ahora tenemos un desafío, y es ser embajadores. Desde este proceso que Dios inició a través de su Hijo Jesucristo, que fue en la cruz dándonos salvación, y ahora, que es algo especial, haciéndonos a cada uno de nosotros partícipes de la salvación de otras personas. Es decir, debemos de darnos cuenta que hay una responsabilidad como iglesia para que otros puedan conocer a Cristo y también sean salvos por su amor. Ahora, este mandato de ir y hacer discípulos no solamente es un mandato para que se desarrolle dentro de la iglesia. No, este mandato de ser una iglesia de evangelio es un mandato que tiene que ver con el llamado cultural. Y eso, los que vieron teología del trabajo conmigo saben cuál es el mandato cultural. Es que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, y esto no solamente es las personas, sino todo lo que incluye la creación, todo lo que ha sido afectado por el pecado, y que no hay acepción delante de Dios, ni de religión, ni de credo, sino que nosotros tenemos un llamado, y es invitar a cada persona donde esté para que conozca a Cristo. Y el Señor no ha desechado a nadie, mucho menos nosotros. Estamos llamados a ir y anunciar, independientemente de la condición, posición social, razón donde estén. Dios nos da ese llamado. Yo quiero que veamos cómo ser una iglesia de evangelio completo a través de 4 puntos en la exposición que Jesucristo da en el primer discurso que Él tiene para el pueblo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 5. Jesús está dando su primera predicación en su ministerio. Allí Jesús está presentando el mensaje de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 nos trae un pasaje que para muchos es conocido, pero que es donde vamos a desarrollar 4 características de que la iglesia, que esta iglesia debemos formar, fortalecer y desarrollar para ser una iglesia de evangelio completo. Mateo capítulo 5 versículo 14. Y como es un texto pequeño, voy a pedirle a usted que lo lea conmigo. Usted lo está leyendo ahí en la pantalla, así que léalo conmigo en voz alta. Listo, vamos a leerlo. 2, 3. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Señor, te damos gracias por cada persona que está en este lugar, que hace parte de esta iglesia, Señor, o aquellas personas que han venido por invitación y que hoy pueden conocer el propósito que tú tienes con esta iglesia. Oramos, Señor, para que sea un tiempo donde tu palabra nos hable, tu palabra, Señor, sea haciendo la obra perfecta en nosotros.
Sea un tiempo, Señor, donde nuestros ojos sean abiertos para ver, Señor, sea iluminado nuestro corazón, Señor, y entender la palabra que tienes. Glorifícate en cada uno de nosotros, en cada persona que está en este lugar. Y yo me presento como un instrumento. Úsame, Señor, para poder presentar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 4 características de cómo la iglesia está llamada a ser una iglesia de evangelio completo. La primera es que una iglesia de evangelio completo es una iglesia de autoridad. Y esto es súper importante. La autoridad que tiene la iglesia no ha sido una autoridad delegada ni por pastores, ni por líderes, ni es algo que se determina por estudios o que se determina por posición o rango. La autoridad que tiene la iglesia de evangelio completo es esa autoridad que nos da el Señor porque nos da una identidad. Y la identidad es lo que somos, no es lo que queremos ser, no es a lo que buscamos ser, sino lo que somos. Y algo que me encanta de este texto, cuando Jesús está hablando al pueblo, es que Él no empieza a decirles: yo quiero que ustedes se parezcan, yo quiero que ustedes caminen hacia... Sino el texto que leíamos arranca con una verdad de identidad. Dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Y esto es autoridad. No está diciendo ustedes pueden ser luz, ustedes caminen hacia la luz. Si está diciendo: mire, ustedes, los que han creído en mí, la iglesia del Señor, son luz. Y eso es algo que a nosotros nos coloca en una posición de entender que si somos algo, lo que somos determina un propósito. Si soy luz, es porque Dios tiene conmigo ¿qué? Un propósito. Para algo debo estar ahí. Para algo sirve esa luz. Entonces ese principio de identidad donde Dios dice: hey, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz donde se proyecta la realidad o la imagen de Jesús, nos hace entender que esa imagen de Jesús en nosotros es la autoridad. Que nosotros como iglesia ahora tenemos una luz que está llamada a alumbrar. Pero a veces nosotros pensamos que ser luz depende de nosotros cuando se prende y cuando se apaga. Por eso podemos encontrar diferentes luces. Hay luces que son como dimmer, ¿no? El dimmer es el que lo puede usted bajar hasta el punto que quede casi oscuro. Y en algún momento entonces la sube, usted como que depende de donde vaya, alumbra. Entonces hay lugares donde usted alumbra un poquito menos. Hay lugares donde usted dice: y aquí como que no vale la pena alumbrar, y se apaga. Pero hay otras luces que parecen de Navidad. ¿Cómo son las de Navidad? Prenden y apagan y se la pasan así, intermitentes. ¿Sí? Pero también hay luces que están dañadas, que hay desconexión de la corriente, que el bombillo se fundió. Creemos en Jesús, sabemos que Jesús es la verdad, creemos que Él es la luz para nuestros corazones, pero nuestra luz ha dejado de brillar, nuestra luz ha dejado de funcionar. Y es algo importante. La iglesia que tiene un evangelio completo entiende, conoce y camina en la luz, porque es lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículo 20? Dice: hagamos obras de luz, obras en luz. Y dice así el texto: porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es interesante. La Biblia habla de caminar en luz o caminar en ¿qué? En tinieblas. La persona que no viene a la luz, ¿en qué camina? En tinieblas. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Y dice: la persona que no le gusta la luz no viene a la luz, porque corre el riesgo que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Ahora yo les pregunto: ¿a cuánto nos gustan que nos reprendan? Y de pronto nos damos cuenta que nosotros somos esas luces intermitentes que cuando cometemos los errores no vamos a la luz para que no nos reprendan. Queremos que nos digan las cosas buenas, ¿cierto? Y cuando no nos dicen las cosas buenas nos ponemos bravos. No es justo que yo me esfuerce, no es justo que yo haga esto, no es justo que yo haga aquello y no me digan lo bueno que he hecho. Pero ¿qué está diciendo? Ojo, es una advertencia del mismo Jesús.
El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque tiene miedo de que ¿qué? Que sus obras sean reprendidas. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esto se conoce el de la verdad y el que no camina en la verdad. En esto se conoce los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Hermanos, aquí está diciendo que el que camina en la luz no tiene miedo de que sus obras sean reprendidas. No tiene miedo de que le corrijan. Y cuando hablamos de este texto, yo me imagino a David. David es uno de esos siervos de la Biblia que uno ve allí, que se refleja que no fueron perfectos, pero que caminaron en la luz de Jehová. Y sus obras fueron llevadas a la luz. Y en un tiempo donde él quiso caminar en las obras de oscuridad, cuando pecó en su pecado que quiso ocultar con Betsabé, ¿qué pasó? Cayó en vergüenza. Mientras que él cayó, hubo vergüenza. Mientras que no fue a la luz, hubo dolor, hubo enfermedad, hubo ruina. Pero cuando él fue a la luz, a pesar de que fue reprendido, fue también ¿qué? Restaurado, levantado. Eso es lo que hace una iglesia de autoridad. Pero cuando pensamos hacer una iglesia de autoridad, debemos entender que esa luz es el revestimiento del poder de Dios. Y ese poder de Dios se refleja en cada uno de nosotros, se refleja en nuestras acciones. Nosotros, una iglesia de autoridad, no es aquella que utiliza la Biblia para corregir a los demás. No es aquella que utiliza su conocimiento para decir lo que los demás están haciendo mal. Una iglesia que entiende la autoridad del Señor es aquella que hace obras de luz y sus obras dan la oportunidad para corregir a otros. Cuando nosotros hacemos lo correcto, podemos decirle a la gente que está haciendo lo incorrecto. Pero muchas veces nuestra luz no brilla, porque como dice por ahí un dicho muy popular en Colombia, el que tenga rabo de paja, que mejor que ¿qué? Que no se arrime a la candela. Entonces como que decimos, yo como que más bien no le digo a este que está haciendo lo malo, porque yo hago ¿qué? Lo mismo. Porque yo también he participado de lo mismo. Porque yo también estoy desarrollando obras que no son de luz. Hermanos, muchas veces no estamos brillando en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, con nuestra familia, porque nuestras obras no son obras de luz. Ser cristianos y tener un evangelio completo como iglesia no es venir a la iglesia y pasarla chévere y cantar y llorar y arrepentirnos, si nuestras obras en la casa en donde estamos no son obras de luz. La autoridad que tenemos como cristianos no es por el conocimiento que tengamos de la Biblia. La autoridad que tenemos como iglesia y como cristianos es porque nuestras obras, que son obras en luz, les puede decir a la gente: mira, actúa de una manera diferente, haz las cosas bien, porque así es como yo las he hecho y así es como he aprendido de parte de Dios para agradarle. Eso es ser una iglesia que brilla con la luz del Señor, que Él brilla con luz propia. Y cuando nosotros brillamos con luz propia, somos una iglesia que cree, pero que también vive lo que cree. Eso es autoridad. Y yo creo que el ejemplo más claro es cuando nosotros podemos educar a nuestros hijos, podemos corregirlos, podemos decirle lo que está mal cuando ellos ven que nosotros estamos haciendo las cosas de la forma correcta. Pero jamás tendremos autoridad si lo que le decimos a nuestros hijos no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. A donde vayamos, en donde Dios nos haya puesto, si nuestra luz alumbra y son obras de verdad, son obras en luz, usted puede corregir a cualquier persona y enseñarle a cualquier persona que hay una forma correcta de hacer las cosas y agradar a Dios. Eso es una iglesia de autoridad. Número 2, una iglesia de evangelio completo es una iglesia de valientes. Y el desafío del evangelio no es para cualquier persona. Tanto que hay un texto que dice en la Biblia que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solo los valientes, solo los violentos ¿qué? Lo arrebatan. En otra oportunidad yo decía: hermano, en el reino de los cielos no hay cabida para los zánganos, para los perezosos. De verdad no hay cabida. No puede haber lugar para un perezoso en el reino de los cielos.
Porque el Señor nos dio un llamado, un mandato, algo que transforma el mundo, que es el Evangelio. Y eso significa tener una iglesia de valientes. Y me encanta el pasaje como lo expresa. El pasaje que estamos leyendo nos habla de la luz. Y llega y nos dice el versículo 15, que no se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de la mesa, sino que se coloca sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esto es entender el principio de autoridad y llevarlo desde el principio de saber quién soy al actuar conforme a lo que soy. Somos luz. El Señor nos lo dijo, perfecto. Ahora dice, como luz tienes un lugar específico. Tú no puedes estar debajo de la mesa, no puedes estar en otro lugar. Y aquí el ejemplo claro es, en ese tiempo los apóstoles no hablaban de la bombilla eléctrica porque no se había inventado. Están hablando de qué, de la vela, del candelero. Está diciendo, mire, la luz se coloca en un lugar que se llama candelero. Y el candelero no se coloca debajo de la mesa, se coloca en medio de la mesa. Porque el objetivo es que alumbrar. Y esto es muy bonito, porque significa que ahora entiendo para qué soy luz, para alumbrar. Y cuando uno se coloca en su posición, cuando uno sabe lo que es como luz, miren, para eso se necesita ser valiente. Eso es valentía. Es decir, ok, he sido puesto para actuar como luz y ahora voy a actuar como Dios me ha creado y esa luz. Y lo primero que dice es, mire, esa luz debe estar sobre el candelero. Esto implica estar en el lugar correcto como luz, aunque seamos llevados o vayamos a diferentes ambientes. Mire, cuando hay luz, es la luz la que afecta a los ambientes y no los ambientes los que afectan la luz. La luz usted la puede llevar a donde quiera y seguirá siendo ¿qué? Luz. Usted como creyente, siendo luz, puede ir a donde quiera. Literal. Pero si usted es una luz y refleja la luz del Señor, usted como luz va a afectar a todos los demás ambientes, pero los ambientes no podrán ¿qué? Afectarle a usted su luz. Les decía ayer, el problema es que muchas de las luces que están aquí encendidas o que caminan en nuestras iglesias dejaron de ser luz porque están haciendo eclipse. Es decir, son luces que otras cosas están haciendo sombra a su vida. Muchas de esas sombras se llaman amigos, novios, negocios, personas que se han interpuesto entre usted y el propósito que Dios tiene para que alumbre a otros. Llegó usted al trabajo, un nuevo trabajo, usted le dio gloria a Dios, testificó en su grupo que Dios le dio un hermoso trabajo y que con el trabajo usted va a honrar a Dios. Y a las pocas semanas usted conoció a alguien allí en esa oficina que no es cristiano. No importa, no estoy hablando necesariamente de una relación sentimental, puede ser una relación de amistad, comenzó usted a salir, a compartir y en algún momento usted se olvidó que era luz. Y ahora comenzó usted a ser invitado a unos espacios donde usted dijo, no, ya aquí no voy a brillar. Y esa amistad, esa relación, esa situación comenzó a opacar su luz. Hermanos, es de valientes ser luz. Es de valientes presentar a Cristo. Es de valientes reconocer que tenemos una luz propia que se llama Jesús, que transformó nuestra vida. Y eso significa estar en el lugar correcto y no dejar que nada afecte la luz. Donde usted vaya como creyente, debe usted afectar esos ambientes. Otras personas serán afectadas por la luz, pero usted no puede ser una luz que se apaga o que es afectada o que se eclipsa, porque otras personas, otras relaciones, otras situaciones le afectan. Pero dice el texto también que la luz que ha sido puesta en el candelero ha sido puesta para que alumbre a todos los que están en la casa. Entiéndase por casa el lugar donde usted se desarrolla, llámese oficina, llámese colegio, llámese universidad, llámese barrio, llámese bus, llámese el lugar donde usted se ubica. Allí hay muchas personas, es decir, donde yo estoy hay un entorno y ese entorno debe ser afectado por esa luz. ¿Y sabe qué pasa?
cuando la luz comienza a afectar a las personas, a alumbrar a las personas, si en medio de la casa hay personas que están sucias y no se han bañado, cuando se prende la luz, se ve que están sucias, se ven que tienen ojeras, se ve que tienen el pelo como de hace 8 días. Pero cuando la luz está apagada no se ve. ¿Qué pasa con las personas alrededor cuando son alumbradas por nuestra luz? Comienzan a ver tantas cosas que el mundo quebrantado ha hecho en ellos. Y entonces comenzamos a ver corazones rotos, corazones heridos, situaciones de familia complicadas. Las personas comienzan a mostrarse tal y como son, porque hay una luz que está alumbrándoles ahora a ellos, y sus corazones comienzan a quedar desnudos delante de Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de ayudar al mundo quebrantado a través de nuestra luz. Pero hermanos, cuando nuestra luz no alumbra, puede estar muriéndose en nuestro barrio, nuestro sector, aún nuestra propia casa, y ni siquiera nosotros nos vamos a dar cuenta, porque nuestra luz no les está alcanzando, porque nuestra luz no está alumbrando. Es de valientes tener una luz que alumbre a otros y comenzar a tener la disposición para ayudarlos. ¿Cuántas personas que están en nuestra casa, como diciendo, llamando casa, familia, oficina, ambiente de trabajo, de estudio, personas que tienen mucho dolor, muchas cosas que están pasando por sus vidas, y usted ni siquiera tiene tiempo para decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuántas personas están en nuestros ambientes que ni siquiera conocemos, si son casados, solteros, si tienen hijos, no tienen hijos? ¿Y cuántas personas están viviendo diferentes situaciones, sufriendo? ¿Cuánto cambia una relación laboral o de oficina o de estudio cuando tenemos interés por la cotidianidad de las personas? Dígame una cosa: si usted le contó a su compañero de trabajo que tenía una cita médica, o usted pidió permiso para ir al médico, ¿qué tan bueno se siente que al otro día alguien te pregunta: ¿cómo te fue en el médico? ¿Cómo estás? Y cómo esas pequeñas cosas comienzan a cambiar grandes realidades. Es de valientes tener tiempo para construir relaciones. Pero cuando nuestra luz alumbra, las personas van a comenzar a mostrarse como son y van a querer buscar esa luz que nosotros tenemos. Qué bueno cuando la gente puede ver algo diferente en nosotros y dice: oye, ¿qué puedo hacer para tener lo que tú tienes? ¿Cómo puedo lograr eso? Y no es demostrarnos perfectos, sino demostrar que Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. Cuando nosotros somos luz, vamos a dejar de caminar como zombies, porque hoy en día caminamos es así. Y así llegamos a la oficina. Y salimos de la oficina: ¿cómo le va al celador? Y salimos. Y así salimos de la casa. Y el mundo derribándose a nuestro alrededor. Y la gente quebrantada a nuestro alrededor. Y no tenemos tiempo. No sabemos lo que está pasando. Y después solamente somos sorprendidos por la noticia: ¡ah! Se separaron los vecinos. No, me imagino. No, es que eso era terrible. No, yo sí sabía. ¿Qué hizo usted? También, hermanos, ser valientes, ser una iglesia valiente, implica entender que cada oportunidad que Dios nos da, cuando las personas son alumbradas, es una oportunidad para presentar a Cristo. Miren, la iglesia no puede transformar a nadie. Los gobiernos no pueden transformar a nadie. Nosotros no podemos transformar a nadie. Pero el único que lo puede hacer, ¿quién es? Cristo. Y es de valientes poder presentar a Cristo. Es de valientes poder decirle a la gente: mira, hay cosas que podemos suplir, pero queremos mostrarte a aquel que tiene el poder para hacerlo todo nuevo, para restaurar, para sanar, para limpiar y para restituir. Él se llama Jesús. Eso es ser valientes. Entonces, número 1, ¿qué dijimos? Una iglesia de autoridad. Número 2, una iglesia de valientes. Número 3, una iglesia apasionada por Jesús.
Esto tiene que ver con la prédica del fin de semana pasado. No me quiero detener mucho en este tema. Pero es que la razón de la iglesia se llama ¿quién? Jesús. El todo de nosotros es Jesús. Nosotros vivimos una eterna cristología. Jesús es lo más importante. Jesús es el factor, el que produce, es la luz que Dios nos dio cuando Él dijo ustedes son la luz del mundo, es porque Él nos dio esa luz a nosotros. Esa luz ya nos alcanzó, nos alumbró a nosotros. Pero nosotros debemos de vivir, y eso lo decía hace el fin de semana pasado, vivamos conforme a la gratitud de aquel que nos dio la luz. Cuando yo les decía hace 8 días, si alguien nos da un órgano vital de su vida para que vivamos, ¿por qué no vivimos en gratitud, en honra hacia Él? Honrémoslo, hablemos de Él. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, Jesús es la luz del mundo y nosotros caminamos en la luz. Es decir, somos embajadores de Jesús, somos representantes de Jesús. No andamos en tinieblas, andamos en lo que Él se va perfeccionando cada día en nosotros, en nuestros corazones. Ese Jesús es el que nos da la oportunidad de dar un testimonio. Por eso en nuestro proyecto Ningún Lugar Sin Alcanzar le enseñamos a las personas a testificar de sus vidas. Hermanos, mire, la gente no quiere escuchar las historias de la Biblia, porque para muchos de ellos dicen eso es fantasía, eso a nadie le consta. La gente quiere escuchar la historia de su vida. Y cuando la historia de su vida tiene un antes de Jesús, y usted dice, y conocí a Jesús y decidí seguirle y ahora soy una persona transformada, la gente dice, ese Jesús de la Biblia tiene sentido. Eso es lo que nosotros enseñamos, que ese Jesús nos dio luz, nos transformó, nos cambió. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Aprendamos a testificar a donde vayamos. ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía y se fortalecía? Porque la gente contaba y contaba lo que Dios estaba haciendo. Era una eterna confesión. Jesús hizo, Jesús sanó, Jesús transformó. ¿Hace cuánto que usted no testifica de algo que Jesús hizo en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de que Jesús fue algo importante para usted? ¿Y cuántas veces usted sí ha hablado de mal del presidente, del alcalde, de su jefe, del vecino, de la mujer del vecino? ¿Qué es lo que la gente escucha de nosotros cuando hablamos? ¿Que hablamos de otros o hablamos de Jesús? Eso es ser una iglesia que es apasionada por Jesús. Como cuando a usted le gustó una buena banda musical. Como cuando uno se pone a hablar con el pastor Milton de música y comienza a hablarnos de Richie Ray, Bobby Cruz y no sé qué y no sé cuándo. Y comienza a hablar con pasión, porque hay algo que le gusta. ¿Cómo hablamos nosotros de Jesús? A veces hablamos con miedo. Como que Jesús es lo último en la lista de las soluciones. Jesús debería ser lo primero. Y no porque sea la receta, sino porque es el que está funcionando en nuestra vida. Amén. Juan 3:19 nos dice, en la condición en que el mundo anda y en la condición en que nosotros andamos antes, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Quién era la luz? Jesús vino a dar su vida para darnos restauración. Pero dice los hombres, y esta es la condición del mundo quebrantado, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, Dios nos invita a través de Jesucristo a ser buenos embajadores. Y yo creo que, lo digo con respeto, si usted está en este lugar y Jesús no es suficiente para su vida, yo creo que usted se equivocó de camino. Pero nosotros que estamos aquí, yo creo que hemos entendido que Jesús ha sido suficiente para nosotros.
Y si alguien todavía no lo ha entendido porque está empezando su vida cristiana, yo le invito a que confíe en Jesús y crea que Él tiene el poder para transformarnos. A veces nosotros no podremos ver a Jesús en nuestra cotidianidad o en la prosperidad, sino vamos a ver a Jesús en la adversidad. Este Jesús que se determina en la Biblia como el buen pastor, aquel que es capaz de dejar 99 por ir a buscar a la perdida, aquel Jesús que realmente tiene la capacidad de transformar lo más feo de nuestra vida y cambiarlo. Ese Jesús muchas veces lo vamos a conocer en la adversidad. Por eso la Biblia dice que es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Y no se queje de Jesús cuando esté en pruebas, porque ahí es donde usted de pronto más va a conocer a Jesús. Es donde Jesús va a ser presente, va a ser visible. Y esto le pasó a uno de los grandes personajes de la Biblia, que fue Job. Job tenía una vida maravillosa y podríamos decir que políticamente correcta, religiosamente perfecta. Job decía, bueno, de pronto mis hijos han pecado, hagamos sacrificios, pidámosle a Dios perdón. Era feliz, tenía esposa, hijos, plata, como todo buen cristiano quisiera tener. Pero lo interesante es que Job, viviendo con plata, con buena familia, con hijos, no había conocido a Dios. Adoraba a Dios, servía a Dios, daba sacrificios a Dios, pero no lo había conocido. Y en un momento, en Job 42:2, tiene que reconocer que la prueba le permitió encontrarse con Jesús. Dice el versículo 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y esto Job está diciendo, mire, yo a veces iba y levantaba sacrificios, iba a la iglesia. Bueno, ya no, en ese tiempo no había iglesia. Yo iba y decía, Señor, tú eres grande, precioso, pero ni siquiera entendía lo que cantaba, lo que decía. Pero sigue diciendo, versículo dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Eso fue antes de la prueba. Usted conoce toda la historia de Job. Perdió sus hijos, su ganado, todas sus riquezas. Lo único que se quedó con fue su mujer, y la mujer no era que le ayudara mucho. Pero después de la prueba, Job termina diciendo, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Dele gloria a Dios por la prueba, porque es en la prueba donde muchos vamos a conocer a Jesús. Y gracias a la prueba tenemos un punto de partida para decirle a la gente en el mundo quebrantado, mire, yo pasé por esta, yo he vivido esta, el Señor me ha sacado de esta. Mire, hermano, es preferible, lo digo con temor, es preferible tener una persona que tiene muchos testimonios de prueba y no ser una persona que en la vida no nos pasa nada. Al que no le pasa nada, nada le gusta y no conoce a Dios. Porque el que no le pasa nada, no conoce el amor de Dios. Al que no le pasa nada, no conoce la misericordia de Dios. Al que no le pasa nada, no conoce el perdón de Dios. Pero a los que nos pasan muchas cosas, conocemos al Dios que nos tiene en su mano. Y como dice, yo te tengo en el hueco de mi mano, te protegeré, te cuidaré y nunca nada te apartará de mi mano, dice el Señor. Esos son los que estamos en Él. Por eso, iglesia, todo se trata de Jesús. Seamos apasionados por Jesús. Seamos una iglesia apasionada por Jesús. Número 1, una iglesia de autoridad. Número 2, una iglesia de valientes. Número 3, una iglesia apasionada por Jesús. Y número 4, una iglesia comprometida con las buenas obras. Este es el punto más difícil. Los 3 primeros nos gustaron. Las buenas obras. El texto que leíamos,
que tiene que como base la luz, presentar a Jesús, el de la luz. En su versículo 16 nos dice algo muy importante. ¿Para qué? Y dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Cuáles son esos hombres? Todo nuestro contexto, todas las personas que están a nuestro alrededor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tema importante: las obras. El primer mensaje de Jesús, las bienaventuranzas, y en el primer mensaje Jesús está diciendo: hey, pilas, porque para mí son importantes las obras, las buenas obras. Y usted va a encontrar que las buenas obras es un mensaje del reino de los cielos. Desde Mateo con el primer discurso, primer mensaje de Jesús, hasta Apocalipsis con el juicio de todas las naciones, se habla de buenas obras. Una iglesia de evangelio completo no puede ser una iglesia que solamente le dice a la gente: crea en el Señor y déchele la bendición y váyase a su casa. Una iglesia de evangelio completo es una iglesia que dice: yo oro, yo predico, yo testifico, pero yo aporto, yo ayudo, yo voy a desarrollar el trabajo del Señor. Este punto de ser una iglesia comprometida con las buenas obras implica comenzar a confiar en Dios más que confiar en nuestra propia economía, en nuestros propios recursos. ¿Sabe por qué Dios estableció el diezmo, iglesia? Y es una de las cosas que nosotros debemos de entenderlo, y entiéndalo hoy, como dicen, una vez y para siempre. Dios estableció el diezmo no para que la iglesia crezca, ni para que el pastor se llene de plata, ni para que compre buenos vestidos, aunque hayan algunos que lo hagan. Dios estableció el diezmo para que usted aprenda a confiar en Dios. Cuando usted dice: esto le corresponde a Dios, esto es de Dios, usted está diciendo: yo no voy a cambiar lo que de Dios es y lo que se he destinado para la obra del Señor. Algunos dicen: el diezmo no es del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Que la gente ya no daba el diezmo, la gente daba todo. Vendía sus casas, sus propiedades, hacían todo. ¿Qué le dijo Jesús al hombre rico que dijo: quiero seguirte? Anda, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y ven y sígueme. Cuando usted ni siquiera puede diezmar completo, mucho menos puede ayudar a alguien que lo necesite. Mucho menos. Usted no podrá sacar de su plata, o lo único que dará serán limosnas. ¿Qué es una limosna? Lo que nos sobra. Hermanos, una iglesia de evangelio completo es una iglesia comprometida con las buenas obras. Ayer yo le decía a la iglesia: mire, yo en esto quiero ser muy franco, muy sincero. Si usted no confía en la iglesia, haga las obras donde usted confíe, pero haga buenas obras. Pero creo que usted ha sido adoctrinado y está en una iglesia de sana doctrina. Les hemos mostrado lo que hacemos como iglesia. Pero no se queje, porque peor pecado es usted quejarse si usted dice que tiene el evangelio y que es luz, pero no tiene obras. Me encanta este texto. Dice: alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que ellos vean cómo cantas a Dios. ¿Cómo sabes textos bíblicos? ¿Ellos qué van a ver? Vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Y ahora, según este texto, ¿cuál es el propósito de las buenas obras? Ahí está escrito. ¿Quién es glorificado? Nuestras obras no es para que nos reconozcan, nos hagan un monumento, nos den una placa y diga: qué hombre tan voluntarioso, tan entregado.
es para que glorifiquen ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre. Ese es el propósito. Y quiero terminar montando algunas reseñas de lo que la Biblia habla de las obras. Mire, las obras arrancan desde un principio. Fuimos creados para buenas obras. Fundamental. No fuimos creados para estar en grandes cultos, sino fuimos creados para ¿qué? Buenas obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Léalo conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, hacer buenas obras, escúcheme, no debe ser para usted un problema. Si usted es un ingeniero y crea un robot para que lave la loza, las mujeres estarían felices, para que lave la loza, ¿usted qué quiere que el robot haga? ¿Que cocine? Que lave la loza. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para hacer qué? ¿Está bien? Siguiente. Hemos sido llamados para andar en buenas obras. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, dígalo conmigo, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué llevamos fruto? Qué bueno, ¿ah? Cuando llevamos fruto en toda buena obra, ¿qué estamos haciendo? Creciendo. ¿Qué nos dan las obras? Crecimiento. Listo. Pero también Pablo, hablando a Tito, en Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Entonces Pablo me está diciendo: oiga, Elías, quiero que insistas con firmeza estas cosas a los que hay en tu iglesia que creen en Dios. Y dice ahí el texto: procuren, léalo conmigo, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ocúpese en qué? En buenas novelas, en buenos programas, buenos partidos. Ocupémonos en qué? Buenas obras. Otro texto que me encanta, que habla que hemos sido instruidos por la palabra de Dios para buenas obras. La Biblia que tenemos, esta Biblia que nosotros nos ha ayudado y transformado, no es para que seamos buenos religiosos, buenos cristianos, es para que tengamos buenas obras. Lo sabemos, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y léalo bien fuerte, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado. ¿Sabe? Si usted no lo aprendió hoy, hermano, no sé qué hacer. ¿Para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué más? Para corregir, para instruir, pero al final dice: a fin de que ¿qué? Que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y cómo determina su perfección? Realizando ¿qué? Buenas obras. Quiero dejar una claridad que ayer omití. Las buenas obras no son las acciones que hagamos para limpiar nuestra conciencia por los pecados. La primera buena obra que empezamos a hacer nosotros es dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, porque eso es la luz del Señor. ¿Está bien? No estoy hablando de que aquí las obras son más importantes, no me vaya a entender mal. La primera obra que el Señor hace en nosotros es transformarnos y hacernos actuar de la forma correcta. Algo también importante, tener una fe con obras. Y Santiago es el que nos habla de esa fe con obras. Santiago dice, Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que os son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Iglesia, ¿de qué sirve que cantes y digas que eres una aliancista de alma, vida y sombrero si no hay obras que respalden tu fe? Pero también dice Santiago en el versículo 24 del mismo pasaje: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Algunos piensan que solamente necesitamos creer para ser salvos. Santiago dijo: espérate un momento. Si tú crees, pero si tu fe no es respaldada por buenas acciones, por una vida de testimonio, tú no vas a ser salvo. Y dice el versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No podemos decir que creemos si no vamos a actuar en esa fe. Y por último, de los textos más impresionantes de la Biblia sobre las obras, es que dice que todos nosotros seremos juzgados por nuestras obras. No dice que seremos juzgados por el ministerio que tengamos, por la gran iglesia que hayamos tenido, por la forma como hayamos desarrollado tantas cosas que hacemos dentro de la iglesia, sino dice por las obras. Y de esto encontramos dos grandes apóstoles que hablaron de las obras, como fue Pedro y como fue Juan. Cuando usted lee Apocalipsis, encuentra que el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que representan a las iglesias en el mundo, todos le dice el Señor: yo conozco tus obras. ¿Por qué no le dijo el Señor: yo conozco tu ministerio? Yo conozco el logo que tienen. Yo conozco tu templo. ¿De qué dijo? Yo conozco tus obras. Pedro, ya se fueron para Apocalipsis. Pedro, en 1 de Pedro 1, nos habla de cómo el Señor nos va a dar un trato a aquellos que invocamos el nombre del Señor. Y dice Pedro 1:17: y si invocáis al Padre, aquel sin acepción de personas, ¿qué dice? Juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Está diciendo que las obras son colectivas? ¿Qué dice ahí? Las obras de cada uno. Si invocáis a aquel que sin acepción de personas, es decir, a todos nos juzgará según ¿qué? La obra de cada uno. En otras palabras está diciendo: oiga, actúe bien, actúe con temor, actúe con temblor, actúe de la forma correcta todo el tiempo que estés en la tierra, porque todo lo que hagas se está acumulando y un día el Señor va a sacar el libro y va a decir: venga a ver, Elías, usted qué fue lo que hizo. Y por esas obras nos van a juzgar. Apocalipsis 20:11 dice de cómo el Señor Jesús un día va a abrir ese libro. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ay, ay, ay. Y otro libro fue abierto, el cual es ¿cuál? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que ¿dónde estaban? Escritas en los libros que según sus obras. ¿Será que el Señor está notando lo que usted hace? Da miedo un poquito, ¿cierto? Allí el Señor está anotando sus cuentas pendientes. Allí el Señor está anotando lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Y dice después: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados ¿qué? Cada uno según sus obras. Y uno de los últimos pasajes de la Biblia, en Apocalipsis 22:12, que ya es cuando la Biblia se está cerrando, dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo.
Yo creo que más claro no podemos ser. Necesitamos ser una iglesia de evangelio completo. Una iglesia que tiene autoridad porque sus obras son en luz. Una iglesia que ha entendido. ¿Cuál es el punto número 2? Que nosotros tenemos que ser valientes para que podamos decir: Cristo es el que está en nosotros, Él es el que hace la obra. Ser valientes para presentar a Cristo. Tercer punto, ¿cuál es? Apasionados por Jesús. Y cuarto, una iglesia que no solamente da un mensaje, sino que también suple, ayuda. Hermanos, nosotros hoy desarrollamos nuestro servicio de labor social. Hace 8 días invitábamos a la iglesia a traer ofrendas en mercados, en dinero, porque tenemos una tarea que atender en obras. La iglesia tiene un lugar que nos hemos ganado en el Hospital Simón Bolívar, donde se están atendiendo diferentes personas, de las cuales ya algunos son parte de esta iglesia, han sido restaurados, se han bautizado y han comenzado un proceso. Pero hay que decirlo, no es suficiente. El año pasado les contábamos, tuvimos que decir no a otros pisos que nos estaban entregando para evangelizar, porque no hay personas para ir, no hay recursos suficientes para ir. Tenemos un trabajo que hacemos en Alfonso López, donde muchas veces para ir nomás al transporte no hay recursos. Y una cosa es ir, y otra cosa es llegar allá y ver tanta necesidad. Y a veces tener que decirle a la gente: caliéntese y vaya a su casa y arrúnchese porque no tenemos cómo suplir. La pastora Blanca nos dice: todos los días llegan personas aquí tocando, buscando a suplir necesidades. Y no hay cómo suplir. Se invierte una buena parte para poder suplir, pero no es suficiente. Y por eso, iglesia, nosotros debemos de entender que Dios nos está llamando a ser una iglesia de evangelio completo. Ya no podemos simplemente dar palabra, necesitamos seguir ahora colocando nuestras manos, actuando y también supliendo. Pero de alguna manera también muchos de nosotros en la iglesia, que somos parte de esta iglesia, hemos sido bendecidos cuando llegamos en tiempos de crisis. La iglesia nos ha suplido. Y como le he dicho en otra oportunidad, si usted es parte de esta iglesia, no tenga temor en el tiempo de la crisis de pedir ayuda para un mercado, para algo, porque usted es parte de este cuerpo. Para eso nosotros somos parte de esta iglesia. Somos una iglesia donde Dios nos ha puesto a trabajar con todas las clases sociales, pero principalmente con las clases que van de 1 hacia abajo. Y damos gloria a Dios por eso, porque son las personas que cuando conocen al Señor a veces son las que más aportan y más ayudan. El trabajo que tenemos, iglesia, no es solamente reunirnos aquí el domingo. Por eso nuestro proyecto Ningún Lugar Sin Alcanzar es ir y testificar y presentar a Cristo. Pero cada vez que conozcamos personas, al mismo tiempo vamos a conocer muchas necesidades. Y necesitamos tener una iglesia que sea fuerte para poder ayudar. Hoy deseamos ser parte de esas ayudas. Ustedes ven aquí, hemos preparado lugares para traer esos mercados, esas ayudas. Seguramente usted está diciendo: se me olvidó, yo no tenía ni idea, yo no vine hace 8 días porque estaba de puente. Estaremos toda la semana recibiendo, pero no solamente, nosotros hacemos el culto para motivar, pero realmente la labor social es todos los fines de semana. Allá en la entrada usted encuentra una canasta que se llama la canasta de amor, donde esperamos que las personas cuando merquen traigan algo también dentro del mercado. Les pedimos el favor, no traiga las cosas que le sobran en su casa cuando ya se están venciendo, ni tampoco traiga la ropa que en vez de botarla a la basura la traiga a la iglesia. Hágalo como si fuera ¿para quién? La forma de amar. Qué lindo que usted pudiera decir: oiga, voy a ir a comprar algo para a las personas que están teniendo necesidad. Voy a pedirle que usted cierre sus ojos ahí donde está. El llamado es claro, iglesia, una iglesia de evangelio completo. Y hemos tenido claridad que el Señor nos llama
a no solamente venir, orar, creer, sino también acercarnos a Dios y acercarnos a la gente con obras. Yo quisiera pedirle que usted por un momento reflexione y le diga al Señor, si hasta ahora le ha faltado poder ayudar o confiar en Dios, le diga al Señor, ayúdame, Señor, dame esa sensibilidad. Usted le puede decir, Señor, hoy reconozco, mire, cuando yo preparaba esta predicación, fui uno de los que dije, puedo pensar que doy lo suficiente, y el Señor me daba a entender que nunca es suficiente, que no es solo cuestión de dar el diezmo y ya, que hay que dar más, porque el Señor no dio una parte, Él dio todo por nosotros, y que tenemos que tener esa sensibilidad a dar, a ayudar, a compartir. Por eso la Biblia dice que el que más da, más se le bendice. Por eso hay una parábola de los talentos, que al que más talentos Dios le dio, fue al que más después le permitió tener fruto. Porque a veces Dios nos da más para bendecir más. Si hoy el Señor, iglesia, nos ha hablado, y tenemos que reconocer que nos falta desprendernos un poco de nosotros para ayudar, para confiar en Dios. Y usted hoy quiere decir, Señor, ayúdame para poder ser parte de esa iglesia de evangelio completo. Pero de pronto usted puede decir también, mi tema es que mi luz se ha apagado un poco, que mi luz ha sido muy intermitente, he dejado de alumbrar en el lugar donde tú me has puesto, Señor. Y hoy necesito que recargues nuevamente mi luz, o que cambies las bombillas que se han dañado, Señor, de mi luz interior. O si tienes que cambiar toda la instalación, Señor, la cambies, pero que nuevamente seamos recargados con esa luz. Si usted ha sentido que el Señor le ha hablado hoy, quisiera orar, yo quiero invitarle a que usted se coloque en pie. Y si quiere venir adelante, no tenga temor. Yo soy el primero que estoy aquí adelante orando con ustedes, porque necesito que el Señor me alumbre y recargue mi luz y haga que mi vida tenga obras que sean vistas en esa luz. Que el Señor me quite todo apego que haya a la economía, al materialismo. Decirle, Señor, quítame todo. El temor que tenga yo para hablar a otros y dar testimonio, que el Señor también sea quitándolo en medio de nosotros. Que el Señor quite tantas cosas que a veces hablamos que no son edificantes, y el Señor me dé palabra para presentar a Cristo. De pronto usted le dice, o le puede decir al Señor, Señor, me cuesta creer, me cuesta ayudar, o me cuesta hacer cosas. Pero dígale, Señor, ayúdame. No es el propósito que yo pueda hacer por mis fuerzas, ayúdame, Señor. Hoy me has hablado tan claramente, Señor, sobre mis obras, sobre mi luz, sobre mi fe. Pero, Señor, nos damos cuenta que todo esto tiene un propósito, y es que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea reconocido, tu nombre sea exaltado, tu nombre, Señor amado, sea visto, y los hombres vean nuestras buenas obras para que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todo, a creer en ese Dios que ha transformado nuestra vida y que puede transformar el entorno donde estamos. Que nuestra luz alumbre. A veces, iglesia, necesitamos reconocer que nuestra luz no está alumbrando como Dios quiere. Y el primer paso es ir a la luz para que el Señor nos reprenda. Eso acabamos de escuchar y de leer. Es ir a la luz para que el Señor nos mueva, nos transforme, nos diga, hey, tus obras no son obras de luz. Y comenzar a ser transformados ahora por el Señor. Y que el mundo vea a través de nuestras acciones
y glorifique al Padre. Crean en el Padre. Crean en aquel que es poderoso, aquel que llena todas las cosas, aquel que es suficiente, a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Señor, que en todo tú seas glorificado en medio de nosotros, Jesús. Hermoso eres, Señor. Hermoso eres, Señor. Quiero pedirle, iglesia, si usted puede orar por una persona que esté ahí a su lado, dígale: Señor, llena a esa persona con tu luz. Ore por aquella persona que está a su lado. Dígale: Señor, Padre, da la luz, Señor, que sus actos sean en luz, Señor. Oremos unos por otros. Digamos: Señor, haya restauración, haya bendición, Señor. Padre, permite que la luz comience a ser parte de esta iglesia, Señor. Seamos una iglesia de evangelio completo. Y hermano, no se quede quieto. Si usted está solo, busque una persona que ore por usted y usted pueda orar por otra persona. Pero somos una iglesia que es viva y que se mueve en la fe, conociendo al Señor. Dígale: Señor, hoy creemos en la restauración que tú nos das, Señor, en esa luz, Señor, que va a alumbrar a otros. Padre, que sea la luz de Jesús la que se presenta y la gente crea y la gente vea, Señor, que hay una obra, Señor, que está desarrollándose como iglesia. Padre, tú nos has traído a ser parte de esta iglesia, Señor, y creemos, Señor, que nuestras obras desde hoy serán en luz, Señor, y tú nos llamarás y podremos, Señor, presentarte a ti, Dios. Tú haces una obra hermosa, Señor. Padre, yo oro, Señor, para que nuestros corazones sean alumbrados, Señor, como dice Pablo. Y también oro, Señor, por cada necesidad que haya en medio de nosotros. Hermano, si hay personas enfermas en medio de nosotros, si usted quiere que oremos por usted, pase adelante. O alguna persona que está viviendo un problema, alguna situación difícil, pasemos adelante y vamos a orar para que el Señor traiga sanidad, restauración, para que el Señor traiga una vida nueva en medio de nosotros. Digamos: Señor, tú traes restauración, sanidad. Tú alumbras, Señor. Tú eres glorificado en medio de nosotros. Padre, glorifícate en cada persona, Señor, en cada situación, en cada enfermedad, Señor. Padre, trae sanidad a cada persona que está enferma en el nombre de Jesús, Señor. Sánale, Señor. Padre, todo diagnóstico, Señor, que haya en el nombre de Jesús. Padre, aquellas personas que se han acercado a nosotros contando, Señor, de sus diagnósticos médicos. Padre, aquellas personas que están haciéndose en exámenes, Señor. Padre, haya, Señor, restauración. Haya, Señor amado, una obra completa, Señor. Sanidad en medio de nosotros. Tú seas sanando nuestros cuerpos, restaurando nuestras vidas. Padre, haya sanidad para nuestra alma, Señor. Padre, sanidad para cada situación que se vive en los hogares, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate en cada vida, Señor. Padre, hoy te honramos y te damos toda gloria, todo honor a ti, Señor. Grande eres tú, Jesús. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Jesús. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay nadie más, Señor, sino solo tú, Señor. A ti la gloria y la honra. Si puede levantar las manos al cielo y decirle: Señor, damos honor.